La familia rival le envió a la viuda como un castigo, un insulto viviente para recordarle su desgracia. Sin imaginar que estaban entregándole el único tesoro que su corazón atormentado realmente anhelaba, y la revelación de esto cambiaría sus destinos para siempre. Un hombre destrozado por la pérdida exigió una nueva esposa para salvar su legado. Esperaba juventud y alegría para llenar el vacío de su hogar. En cambio, le enviaron un alma rota, una viuda considerada una maldición. Pero en el momento en que sus miradas se cruzaron, el castigo se convirtió en una conexión inesperada y peligrosa. El insulto se transformó en una oportunidad para que dos almas heridas encontraran la salvación en el lugar menos esperado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La hacienda La Esperanza llevaba su nombre como una broma cruel. Desde la muerte de Isabel, hacía ya 2 años, la vida se había marchitado en cada rincón de aquellas vastas tierras que una vez fueron el orgullo de la familia Solórzano. Jacobo, a sus 27 años, caminaba por los pasillos de la gran casona como un fantasma atrapado en sus propios recuerdos. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, pero no traía calor, solo iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire estancado, un reflejo perfecto del tiempo que se había detenido para él. El dolor se había aferrado a sus huesos, convirtiendo al joven enérgico y soñador en un hombre amargado, de ceño permanentemente fruncido y palabras afiladas como cuchillos. Cada retrato de Isabel, cada objeto que ella había tocado, era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Sin embargo, el legado de su familia, el peso de generaciones sobre sus hombros, no le permitía el lujo de hundirse por completo. La Esperanza necesitaba un heredero, las tierras necesitaban un futuro, y él, por más que su corazón se resistiera, necesitaba cumplir con su deber. Por eso, con el alma hecha pedazos, había accedido al acuerdo que su viejo amigo y ahora socio, don Arturo Mendoza, le había propuesto. Una fusión de tierras, una alianza de poder, sellada con el más antiguo de los contratos, un matrimonio. La idea de reemplazar a Isabel era una profanación, un sacrilegio que le revolvía el estómago, pero la lógica era implacable. Los Mendoza tenían hijas jóvenes, llenas de vida. Jacobo se imaginaba a una de ellas, tal vez Sofía o Camila, las que había visto de lejos en alguna fiesta del pueblo, risueñas y vibrantes, con vestidos de colores que contrastaban con el luto perpetuo que él vestía en su interior. Quizás una presencia así podría, si no curarlo, al menos distraerlo, traer un eco de vida a la silenciosa mansión. Sería un negocio, una transacción fría. Él les ofrecía la salvación de su patrimonio, casi al borde de la quiebra, y ellos le daban una esposa para engendrar al futuro dueño de La Esperanza. Era simple, era práctico, era dolorosamente necesario. Mateo, su capataz, un hombre recio y leal que lo había visto nacer, lo observaba con preocupación desde el otro lado de su escritorio. «Patrón, ¿está seguro de esto? Los Mendoza tienen fama de ser serpientes. No me fío de don Arturo». Le sonría la cara mientras le clava una daga por la espalda. Jacobo apuró el vaso de licor que tenía en la mano, el líquido ambarino quemándole la garganta. «¿Y qué otra opción tengo, Mateo? Dejar que estas tierras se mueran conmigo. Necesito un heredero. Y los Mendoza me necesitan a mí. Es un pacto de conveniencia, nada más». Mateo negó con la cabeza, sus ojos grises llenos de una sabiduría que los años le habían dado. Un matrimonio nunca es solo un negocio, patrón. Una mujer en la casa lo cambia todo, para bien o para mal. Y una Mendoza, temo que sea para mal. Jacobo se levantó, su alta figura proyectando una larga sombra en la habitación. Que sea lo que tenga que ser. La boda se celebra en una semana. Y hoy mismo llega la prometida. Una de las menores, según el acuerdo. He ordenado que preparen la habitación de huéspedes del ala este. Mateo frunció el ceño. La de huéspedes, patrón, no el cuarto principal. La mirada de Jacobo se volvió tan dura como el granito.
El cuarto de mi esposa sigue siendo el de Isabel. Esta mujer será la madre de mi hijo, nada más. Que no espere encontrar un hogar aquí, solo un techo y un apellido. Ahora ve y asegúrate de que todo esté listo. No quiero contratiempos. Mateo asintió en silencio y se retiró, dejando a Jacobo solo con sus demonios y el sonido del reloj de pared, cada tic-tac un martillo golpeando el yunque de su soledad. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la esperanza. Jacobo se acercó a la ventana, observando el camino polvoriento que conducía a la entrada. Un carruaje se divisaba a lo lejos. La hora había llegado. Su nueva vida, o más bien, la continuación de su miserable existencia, estaba a punto de cruzar su puerta. Sintió un nudo de hielo en el estómago, una mezcla de resignación y un odio sordo hacia el destino que le obligaba a profanar así la memoria de su amor perdido. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la opulenta pero decadente hacienda de los Mendoza, Elena terminaba de guardar sus pocas pertenencias en un viejo baúl de madera. A sus 24 años, la vida ya la había marcado con la crueldad de una viudez prematura y el desprecio de su propia familia. Su primer matrimonio, también arreglado por su padre, don Arturo, había durado apenas 6 meses antes de que una fiebre se llevara a su esposo, un hombre mayor al que apenas llegó a conocer. Desde entonces, se había convertido en la viuda desafortunada, una carga, un recordatorio constante de la mala suerte a los ojos de su padre, su madrastra Beatriz y sus 2 medias hermanas, Sofía y Camila. No era una Mendoza de pura cepa, como Beatriz se encargaba de recordarle a diario. Era la hija de la primera esposa de Arturo, una mujer dulce y bondadosa cuya memoria se había desvanecido en la casa como el perfume de una flor cortada. Elena había heredado su fortaleza silenciosa y su bondad, cualidades que en ese nido de víboras eran vistas como debilidades. Cuando se anunció el acuerdo con Jacobo Solórzano, el hacendado más poderoso y rico de la región, un hombre joven y ahora solitario, Sofía y Camila compitieron ferozmente por ser la elegida. Se imaginaban como la nueva señora de la esperanza, rodeadas de lujos y poder. Elena ni siquiera figuraba en la ecuación. Era invisible. O eso creía. La noche anterior, su padre la había mandado llamar a su despacho. El corazón le dio un vuelco al ver la expresión gélida en sus ojos y la sonrisa torcida en los labios de su madrastra, que estaba sentada a su lado. Elena, comenzó don Arturo, su voz tan fría como el acero. Como sabes, tenemos un acuerdo con Jacobo Solórzano. Le prometí una de mis hijas. Y le enviaré una. Beatriz soltó una risita cruel. Resulta, querida, que tu padre y Jacobo tienen viejas rencillas. Asuntos de tierras de sus abuelos. Y tu padre ha decidido saldar esa cuenta de una forma creativa. Elena no entendía. Miró a su padre con confusión. ¿Qué quieres decir, padre? Don Arturo se reclinó en su silla, juntando las puntas de sus dedos. Solórzano espera a una de tus hermanas. Espera juventud, alegría. Una novia virgen para darle un heredero. En lugar de eso, me he tomado la libertad de castigar su arrogancia. Le enviaré a la viuda. A la carga de la familia. A la que trae mala suerte. Te enviaré a ti, Elena. Las palabras cayeron sobre ella como una losa de hielo. Era una burla, un insulto viviente enviado para humillar a Jacobo Solórzano. La estaban usando como un arma en una guerra que no era suya. La humillación le quemó las mejillas, pero levantó la barbilla, la dignidad era lo único que le quedaba. ¿Y si me niego? La risa de Beatriz llenó la habitación. ¿Negarte? ¿Y a dónde irías, tonta? No tienes nada, ni un centavo a tu nombre. Estás bajo el techo de tu padre. Harás lo que él te ordene. O la puerta de la calle será tu único destino. A ver cuánto duras sola y sin protección. Sofía y Camila, que escuchaban tras la puerta, ahogaron risitas. Para ellas, era el mejor de los castigos. Se libraban de la viuda y se reían de su suerte. Elena miró a su padre, buscando una pizca de piedad, de afecto paternal, pero solo encontró la dura mirada de un negociante cerrando un trato.
Se dio cuenta en ese instante de que estaba completamente sola. Asintió, su voz apenas un susurro. Haré lo que me ordenas, padre. Ahora, frente a su baúl, metió el último objeto, un pequeño libro de poemas que le había pertenecido a su madre. Era su único tesoro. Sus hermanas entraron en la habitación sin llamar, como siempre. Vaya, vaya, la novia castigada, se burló Camila, observando el modesto equipaje de Elena. Espero que al menos te hayas traído ropa negra. Hará juego con el humor del amargado de Solórzano cuando te vea. Sofía, la mayor de las dos, se miró las uñas con desdén. Pobre Jacobo. Esperando un cisne y le llega un cuervo. Dicen que no ha sonreído desde que murió su esposa. Cuando te vea a ti, dudo que vuelva a hacerlo en lo que le queda de vida. Tal vez se muera del disgusto y te conviertas en viuda por segunda vez. Sería tu mayor logro, hermanita. Elena cerró el baúl, el sonido resonando en el silencio tenso. Se giró para enfrentarlas, sus ojos, habitualmente tristes, ahora tenían un destello de acero. Quizás. O quizás un hombre que ha conocido el dolor sepa reconocerlo en otros. Algo que vosotras dos, en vuestra superficialidad, nunca entenderéis. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta, pasando entre ellas. Por primera vez en mucho tiempo, no bajó la mirada. La habían sentenciado a un destino incierto, pero en esa condena, también la habían liberado de aquella casa que nunca había sido su hogar. Subió al carruaje que la esperaba sin mirar atrás, sin despedirse de nadie. El viaje hacia la esperanza era un salto al vacío, pero cualquier cosa era mejor que el infierno que dejaba atrás. Mientras los caballos comenzaban a trotar, una solitaria lágrima rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de miedo a lo desconocido, a la reacción del hombre al que la enviaban como un castigo. El carruaje se detuvo con una sacudida frente a la imponente casona de la esperanza. Era más grande y sobria de lo que Elena había imaginado. La piedra oscura y la madera noble le daban un aire de fortaleza, pero también de melancolía. La puerta principal se abrió antes de que el lacayo pudiera ayudarla a bajar. Y allí, en el umbral, estaba él. Jacobo Solórzano. Era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto por el viento y sus ojos, de un profundo color café, eran tan intensos que parecían capaces de ver directamente a través de ella. Pero estaban llenos de una furia helada. La recorrió con la mirada de arriba abajo, su expresión pasando de la impaciencia a la incredulidad, y luego a una ira apenas contenida. El hombre que la acompañaba, un primo lejano de su padre, se bajó del carruaje e hizo una reverencia nerviosa. Señor Solórzano, le traigo a su prometida. La señorita Elena Mendoza. La mandíbula de Jacobo se tensó visiblemente. Su voz, cuando habló, fue un gruñido bajo y peligroso. Esperaba a una de las señoritas Mendoza. ¿A Sofía o a Camila, quién es usted? Su pregunta no iba dirigida a ella, sino a su acompañante, ignorándola por completo como si no fuera más que un objeto mal entregado. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, pero se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas frente a ella para ocultar su temblor. El primo tartamudeó. Es Elena Mendoza. La hija mayor de don Arturo. Él consideró que ella sería la más adecuada. La más adecuada, interrumpió Jacobo, dando un paso adelante. El aire a su alrededor pareció crepitar con su rabia. ¿La más adecuada para qué? Para insultarme, para recordarme que la muerte ya visitó mi casa una vez, don Arturo me prometió un nuevo comienzo, no una burla andante. Me envió a la viuda. A su carga, esto es un insulto. Su voz resonó en el patio, haciendo que hasta los pájaros se callaran. Se giró hacia el aterrado primo. Dile a ese viejo zorro de Arturo que su broma ha terminado. Coge a esta mujer y llévatela de vuelta por donde ha venido, no la quiero en mis tierras, el trato se cancela. Estaba a punto de darse la vuelta y cerrar la puerta, de sellar su destino y devolverla al infierno del que acababa de escapar. Elena supo que era ahora o nunca. Si volvía, su vida estaría acabada. Sería una paria para siempre.
Con un coraje que no sabía que poseía, dio un paso al frente, su voz saliendo clara y firme, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Señor Solórzano. Él se detuvo, sorprendido por su osadía. Se giró lentamente para enfrentarla. Su mirada era tan cortante que sintió como si la estuviera desollando. Estaba furioso, listo para descargar toda su amargura sobre ella. Se preparó para el golpe verbal, para el rechazo final. Pero entonces, mientras la miraba a los ojos, listo para ordenarle que se largara, algo cambió. Él esperaba ver desafío, malicia, o quizás el miedo servil que había visto en su acompañante. Pero no encontró nada de eso. En las profundidades de los ojos de Elena, de un suave color miel, vio algo completamente inesperado. Vio un abismo de dolor que reflejaba el suyo propio. Vio una tristeza tan profunda y antigua que hacía parecer la suya reciente. Y debajo de todo eso, vio una fortaleza tranquila, una dignidad inquebrantable que se negaba a ser extinguida a pesar de todo. No vio un insulto. Vio un alma gemela en el sufrimiento. Su furia, de repente, pareció vacía, un simple ruido ante el profundo y silencioso entendimiento que pasó entre ellos en ese instante. Dio el plan de Arturo Mendoza con una claridad meridiana, enviarle a una mujer rota para recordarle su propia fractura. Pero la broma se había vuelto en su contra. Porque al ver a Elena, Jacobo no se sintió insultado. Por primera vez en 2 años, se sintió comprendido. El silencio se alargó, tenso como la cuerda de un violín. Mateo y otros sirvientes, atraídos por los gritos, observaban desde una distancia prudente. El primo de Elena parecía a punto de desmayarse. Jacobo tomó una decisión en ese instante, una que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Su voz, ahora desprovista de rabia, sonó con una autoridad definitiva. Que se quede. El primo Mendoza lo miró con los ojos desorbitados. Pero, señor, usted dijo. Sé lo que dije, lo cortó Jacobo, sin apartar la vista de Elena. Y ahora digo que se queda. Es mi prometida. Y pronto será mi esposa. Ahora, lárguese de mi propiedad y dígale a don Arturo que acepto su regalo. Y que no se le ocurra volver a poner un pie en la Esperanza. Sin más, se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Elena de pie en el patio, temblando no de miedo, sino de un alivio tan inmenso que casi la hizo caer de rodillas. Había cruzado el umbral del infierno, y contra todo pronóstico, la puerta no se le había cerrado en la cara. El futuro era incierto, pero al menos, tenía un futuro. La bienvenida a la esperanza fue tan fría como la decisión de Jacobo de dejarla quedarse fue inesperada. La condujo a través de un vestíbulo inmenso y silencioso, donde sus pasos resonaban en el mármol pulido. El aire olía a madera vieja, a cera y a una tristeza que lo impregnaba todo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría. Llegaron a una bifurcación en la escalera y él se detuvo, dirigiéndose a ella por primera vez sin gritar. Usted se quedará en el ala este. Es una habitación de huéspedes. Clara, la ama de llaves, le mostrará el camino y le dirá cuáles son sus obligaciones. La palabra obligaciones flotó en el aire entre ellos. Estaba dejando claro su lugar. Ella no era una señora de la casa, era una parte de un contrato. Una mujer corpulenta, de cabello gris recogido en un moño severo y rostro inexpresivo, apareció como por arte de magia. Señorita, dijo Clara, su voz tan austera como su apariencia. Por aquí, por favor. Elena estaba a punto de seguirla cuando Jacobo se giró bruscamente. Estaba más cerca de lo que ella pensaba y chocaron. Él instintivamente la agarró por los brazos para evitar que cayera. El contacto fue como una descarga eléctrica. Sus manos eran grandes y ásperas, el calor de su piel traspasando la fina tela de su vestido. Elena levantó la vista, sus rostros a apenas centímetros de distancia. Pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la línea tensa de su mandíbula. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. La máscara de ira y amargura de Jacobo se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que la dejó sin aliento.
Vio sorpresa en sus ojos, y algo más, algo que no supo descifrar, una chispa de curiosidad. Él la soltó tan rápido como la había sujetado, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, carraspeando, su expresión volviendo a cerrarse. Tenga más cuidado, murmuró, con una voz más ronca de lo normal. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y desapareció por el pasillo que llevaba a su despacho, dejando a Elena con el corazón acelerado y la piel de sus brazos ardiendo donde él la había tocado. Clara, la ama de llaves, lo había visto todo, y una ceja se arqueó en su rostro severo. Sin comentarios, la guió por las escaleras hasta una habitación espaciosa pero impersonal. La cama estaba hecha, los muebles limpios, pero carecía de cualquier toque personal. Era una celda confortable. El patrón cena a las 8 en punto, informó Clara. No le gusta la impuntualidad. Y no le gusta la cháchara. Deberá vestir de forma apropiada. Con eso, la dejó sola. Elena se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. El silencio de la casa era abrumador. Se sentía como una intrusa, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de dolor de aquel hombre. Pero aquel breve contacto en la escalera había sido el primer toque humano y genuino que había sentido en años. No había sido un gesto de lástima ni de obligación, sino un reflejo. Y la forma en que él la había mirado. A pesar de todo, una pequeña y tímida semilla de esperanza comenzó a brotar en su corazón. Quizás, solo quizás, la esperanza podría un día hacer honor a su nombre. La primera cena fue una tortura silenciosa. Se sentaron en extremos opuestos de una larguísima mesa de caoba en un comedor que podría haber albergado a 30 personas. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Jacobo no la miraba, mantenía la vista fija en su plato, comiendo con una eficiencia mecánica, como si el acto de alimentarse fuera una tarea más que debía completar. Elena apenas probó bocado, el nudo en su estómago le impedía tragar. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, se atrevió a romper el silencio. La casa es muy grande, dijo en voz baja. Él levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en ella. Por un momento pensó que la ignoraría, pero luego respondió, su voz grave y monótona. Fue construida para una familia grande. Para albergar vida. Ahora solo alberga recuerdos. El peso de sus palabras cayó sobre la mesa, más pesado que cualquier silencio. Pero Elena no se amilanó. Recordó la expresión de sus ojos cuando la vio, aquella chispa de reconocimiento. Los recuerdos no tienen por qué ser una prisión, señor Solórzano. A veces pueden ser un refugio. Él dejó caer su tenedor, el sonido metálico resonando en el comedor. Una sonrisa amarga, carente de alegría, se dibujó en sus labios. ¿Y usted qué sabe de prisiones o refugios, viuda? Su marido murió al poco de casarse. A usted le ahorraron una vida de servicio. A mí me la arrancaron de raíz. El apodo, viuda, fue pronunciado como un insulto, diseñado para herirla, para ponerla en su lugar. Unas semanas antes, le habría dolido. Pero ahora, después del desprecio de su familia, las palabras de un extraño amargado no tenían el mismo poder. Usted no sabe nada de mi matrimonio, replicó ella, su voz tranquila pero firme. Ni de la vida que tuve. O la que me fue negada. Ambos hemos perdido. La diferencia es que yo no culpo al mundo entero por mi dolor. La sorpresa cruzó el rostro de Jacobo. Era evidente que no esperaba que le respondiera, y mucho menos que lo desafiara. La estudió con una nueva intensidad, como si la viera por primera vez. Se reclinó en su silla, una ceja arqueada. El aire cambió, la tensión ya no era de incomodidad, sino de algo diferente. Era casi intrigante. Tiene carácter, dijo él, no como un cumplido, sino como una observación. Mi padre la describió como una mujer dócil y quebrantada. Una oveja para el matadero. Veo que, como siempre, ese hombre es un embustero. Mi padre me ve como quiere verme. Como un objeto que puede usar a su antojo. Quizás en eso no somos tan diferentes, señor Solórzano. Usted también me ve como una pieza en un acuerdo,
la madre de un heredero que aún no existe. Se hizo un silencio denso. Jacobo la miró fijamente y Elena le sostuvo la mirada, sin pestañear. Sintió que estaba caminando sobre una fina capa de hielo, pero retroceder no era una opción. ¿No le tiene miedo a un hombre amargado como yo, Elena?, preguntó él, usando su nombre por primera vez. La forma en que sonó en sus labios, grave y lento, le envió un escalofrío por la espalda. El miedo es un lujo que ya no puedo permitirme, señor. Me lo han quitado todo. Lo único que me queda es a mí misma. Y no pienso renunciar a eso. Por primera vez desde que ella llegó, Jacobo no pareció furioso ni miserable. Parecía interesado. Tomó su copa de vino y la levantó ligeramente en su dirección, en un gesto que podría haber sido un brindis burlón o una señal de respeto. Veremos cuánto dura esa fortaleza cuando descubra realmente en qué clase de infierno ha entrado. Se levantó de la mesa. Buenas noches. Y sin más, se marchó, dejándola sola en el inmenso comedor. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. La cena había sido un campo de batalla, pero sentía que no había perdido. Le había demostrado que no era una víctima pasiva. Era una superviviente. Y en la mirada de Jacobo, había visto que él también, a su manera, lo era. Los días siguientes se establecieron en una rutina extraña y distante. Jacobo se iba al amanecer a recorrer sus tierras y no volvía hasta bien entrada la noche, oliendo a cuero, a tierra y a caballo. Comían en silencio, aunque ahora Elena notaba que él la observaba a veces, cuando creía que no se daba cuenta. Ella, por su parte, se dedicó a explorar la casa. Doña Clara le había asignado la tarea de supervisar los jardines, que estaban tan descuidados como el resto de la propiedad. Era un trabajo que Elena aceptó con gusto. Le recordaba a su madre, que amaba las flores. Pasaba horas bajo el sol, con las manos en la tierra, arrancando malas hierbas, podando rosales olvidados, sintiendo como el simple acto de cuidar algo y verlo revivir le devolviera un poco de su propia alma. Una tarde, mientras intentaba revivir un viejo rosal de té, cuyas ramas estaban secas y quebradizas, notó una presencia a sus espaldas. Se giró y encontró a Jacobo observándola, su caballo a su lado. Se había acercado en silencio. «Ese rosal está muerto», dijo él, su voz neutra. Isabel lo plantó. Murió con ella. Elena se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra. «No está muerto del todo», replicó ella. «Aún hay vida en las raíces. Solo necesita cuidado, agua y paciencia». Él la miró a ella, luego al rosal, y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Algunas cosas no pueden revivirse. No importa cuánto lo intentes». Se alejó sin decir más, pero Elena sintió que no solo hablaba del rosal. Hablaba de sí mismo, de su vida, de su corazón. A pesar de sus palabras, Elena no se rindió. Cada día regaba el rosal, le hablaba, lo cuidaba con una devoción casi maternal. Era su pequeño acto de rebeldía contra la desesperanza que reinaba en aquel lugar. Una noche, un fuerte dolor de cabeza la despertó. Necesitaba un poco de aire. Bajó las escaleras en silencio, la casa sumida en una oscuridad profunda. Al pasar por el despacho de Jacobo, vio una línea de luz bajo la puerta. La curiosidad la venció y se acercó. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio la dejó helada. Jacobo no estaba trabajando. Estaba sentado en su gran sillón de cuero, completamente borracho, con una botella de licor casi vacía sobre la mesa. A su lado, sobre el escritorio, había un retrato en un marco de plata. El retrato de Isabel. Murmuraba su nombre, una y otra vez, su voz rota por un dolor tan crudo y palpable que a Elena se le encogió el corazón. Vio a un hombre completamente destrozado, ahogando su pena en alcohol, torturándose con los recuerdos. En ese momento, no era el hacendado frío y amargado. Era solo un hombre que había perdido su amor y no sabía cómo seguir viviendo. El instinto le decía que se fuera, que lo dejara solo en su miseria. Pero otra parte de ella, la parte que reconocía su propio dolor en el de él, se lo impidió. Entró en el despacho en silencio.
Él levantó la cabeza, sus ojos nublados por el alcohol y las lágrimas. ¿Qué haces aquí?, balbuceó. Vienes a regodearte, a ver cómo el gran Jacobo Solórzano se arrastra por el suelo. No, dijo ella suavemente. Se acercó y, con cuidado, le quitó la botella de la mano. Él no opuso resistencia. Tomó un decantador de agua de una mesita y le sirvió un vaso. Beba esto. Él la miró como si no la entendiera. Pero obedeció, bebiendo el agua con avidez. Elena vio una manta doblada en una silla cercana. La tomó y se la puso sobre los hombros. Él se estremeció ante su tacto, pero no la apartó. Su mano rozó accidentalmente la de él. Estaba helada. Ella la tomó entre las suyas, tratando de transmitirle un poco de su calor. Fue un gesto simple, instintivo. Él levantó la mirada hacia ella, sus defensas completamente bajas. Duele, susurró, su voz apenas audible. Cada día duele más. Lo sé, respondió ella, su propia voz cargada de una empatía genuina. Lo sé. Se quedaron así por un momento que pareció una eternidad, dos extraños unidos por la geografía común del dolor. Él, con su cabeza ahora apoyada en el respaldo del sillón, cerró los ojos, su respiración volviéndose más lenta y profunda. Su mano todavía estaba en la de ella, su agarre sorprendentemente fuerte incluso en su estado. Elena no se movió. Se quedó allí, de pie junto a él, hasta que estuvo segura de que se había dormido. Con mucho cuidado, retiró su mano y se dispuso a marcharse. Pero antes de salir, sus ojos se posaron en el retrato de Isabel. Era una mujer hermosa, de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Elena no sintió celos, sino una profunda tristeza. Tristeza por ella, por Jacobo, y por el amor que habían perdido. Se dio cuenta de que su tarea no era reemplazarla, sino ayudar a que la vida, de alguna forma, volviera a florecer en medio de las cenizas. Apagó la lámpara, dejando el despacho en penumbra, y cerró la puerta suavemente. Esa noche, por primera vez, sintió que no estaba en una casa ajena. Estaba en un lugar que necesitaba sanar, y tal vez, solo tal vez, ella era la única que podía ayudar. Al día siguiente, la boda se celebró en la pequeña capilla de la hacienda. Fue una ceremonia austera y rápida, con Mateo y doña Clara como únicos testigos. Elena llevaba un vestido sencillo de color crema que había pertenecido a su madre. Jacobo vestía un traje oscuro, su rostro tan sombrío como el de un hombre que asiste a un funeral. Cuando el sacerdote les dijo que podían besarse, hubo un momento de tensión incómoda. Jacobo se inclinó y le dio un beso breve y frío en los labios. Pero incluso en ese contacto fugaz, Elena sintió un temblor en él, una vacilación que le dijo que él también estaba sintiendo algo más allá del deber. Ahora eran marido y mujer. Dos almas rotas, unidas por un contrato y la crueldad de otros, de pie en el umbral de un futuro incierto. La noche de bodas, cada uno se retiró a su habitación en alas opuestas de la casa. Pero cuando Elena se asomó a su ventana, vio una luz encendida en la ventana del despacho de Jacobo. Y supo que él tampoco estaba durmiendo. La verdadera batalla, la de aprender a vivir juntos y quizás, algún día, sanar, no había hecho más que empezar. Y a la mañana siguiente, cuando fue al jardín, vio algo que la hizo detenerse en seco. El viejo rosal de té, que Jacobo había declarado muerto, tenía un pequeño y tímido brote verde. Una sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en los labios de Elena. Era una señal. Una promesa de que incluso en la tierra más árida, la vida siempre encuentra la forma de abrirse paso. La mañana siguiente a la boda no fue diferente a las anteriores, y sin embargo, todo había cambiado. El aire en la esperanza seguía cargado de silencio, pero ahora era un silencio compartido, un vacío que los dos, por ley, estaban destinados a ocupar juntos. Elena se levantó al alba, como siempre. Al pasar por el ala oeste, vio que la puerta del dormitorio de Jacobo estaba cerrada. Se preguntó si él también habría podido dormir, si la farsa de la ceremonia lo habría dejado tan hueco como a ella. Decidió no pensar en eso. El trabajo en el jardín la esperaba. Era su santuario, el único lugar donde sentía que podía respirar.
Al llegar, se dirigió directamente al rosal de Isabel. El pequeño brote verde seguía allí, una joya esmeralda en medio de la madera seca. Era un milagro diminuto. Se arrodilló, tocando la tierra húmeda a su alrededor con una delicadeza reverencial. Tienes que vivir, le susurró a la planta. Si tú puedes hacerlo, quizás todos podamos. Pasó toda la mañana dedicada a sus plantas, sintiendo cómo el esfuerzo físico despejaba las telarañas de su mente. Al mediodía, doña Clara salió a buscarla con un vaso de limonada. Su rostro seguía siendo severo, pero Elena notó un cambio sutil en su mirada. Ya no era la de una carcelera observando a una prisionera, sino algo más parecido al escrutinio. El patrón ha preguntado por usted, dijo Clara, su voz tan plana como siempre. Quiere verla en el despacho después del almuerzo. A Elena se le revolvió el estómago. Nunca la había convocado de esa manera. El despacho era su territorio, el lugar donde se emborrachaba con los fantasmas de su esposa muerta. Temía lo que pudiera querer. ¿Le ha dicho para qué?, preguntó Elena, tratando de que su voz sonara casual. Clara negó con la cabeza. El patrón no da explicaciones, señora. Solo da órdenes. El uso de la palabra señora no pasó desapercibido. Era la primera vez que la llamaba así. Un reconocimiento formal de su nuevo estatus, aunque se sintiera como un disfraz. El almuerzo fue tan tenso como siempre. Comieron en silencio, pero esta vez Elena no podía quitarle los ojos de encima a Jacobo, intentando descifrar su estado de ánimo. Él parecía cansado, con ojeras oscuras bajo sus ojos, pero también había una nueva determinación en la forma en que sostenía la mandíbula. Cuando terminaron, él se limpió la boca con la servilleta y la miró directamente. En mi despacho. En 5 minutos. No esperó respuesta y se fue. Elena sintió que sus manos temblaban. Se dirigió al despacho con el corazón latiéndole en los oídos. La puerta estaba abierta. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Sobre la mesa, en lugar de la botella de licor, había un gran libro de contabilidad abierto. Cierre la puerta, dijo sin volverse. Ella obedeció, el sonido del cerrojo retumbando en el silencio. Se giró para mirarla. Su expresión era indescifrable. Ayer nos casamos. A partir de hoy, usted es la señora de Solórzano. Con ese nombre vienen responsabilidades. Elena asintió, sin saber qué decir. Él se acercó a la mesa y señaló el libro. Esta es la contabilidad de la casa. Los gastos, los salarios del personal, los suministros. Hasta ahora, Clara se ha encargado, pero es una tarea de la señora de la casa. Quiero que la asuma usted. Ella lo miró sorprendida. Yo, no tengo experiencia en estas cosas, señor. Aprenderá, dijo él con sequedad. Doña Clara le enseñará lo básico. El resto lo aprenderá sola. Quiero un informe semanal de todos los gastos. No tolero el despilfarro. Parecía que la estaba poniendo a prueba, dándole una tarea administrativa para mantenerla ocupada, para definir su rol de una manera práctica y sin emociones. Pero había algo más en su tono. Era casi como si la estuviera desafiando a demostrar su valía. Entendido, dijo ella con firmeza. Me haré cargo. Él la observó por un largo momento, como evaluando su respuesta. Bien. Hay otra cosa. He visto lo que hace en el jardín. Ella contuvo la respiración. Sé que el rosal de Isabel es importante para usted. Era importante para ella. Espero que sepa lo que hace. Solo intento devolverle la vida, señor. No pretendo borrar su recuerdo. Una sombra cruzó su rostro. Nadie podría borrar su recuerdo. Nadie. Su voz era dura, pero había una grieta de dolor en ella que era inconfundible. Puede retirarse. Elena salió del despacho con una mezcla de alivio y confusión. Le había dado un trabajo, un propósito dentro de la casa que iba más allá de ser simplemente su esposa titular. Era un paso. Pequeño, pero un paso. Los días se convirtieron en semanas. Elena se sumergió en sus nuevas tareas. Por la mañana, trabajaba en el jardín,
que lentamente comenzaba a recuperar su antiguo esplendor. El rosal de Isabel ya tenía varias hojas nuevas y parecía más fuerte cada día. Por las tardes, se sentaba con doña Clara, aprendiendo a manejar los libros de la casa. Descubrió que tenía una mente natural para los números, una habilidad que ni ella misma sabía que poseía. Clara, al principio reticente, comenzó a mostrar un respeto a regañadientes por la inteligencia y la diligencia de Elena. Su madre era una mujer muy lista, le dijo un día, en un raro momento de confianza. Usted ha sacado eso de ella. Jacobo seguía siendo una presencia distante y tormentosa, pero algo estaba cambiando. Ya no la ignoraba por completo. A veces, durante la cena, le hacía preguntas sobre la hacienda, sobre sus progresos en la contabilidad. Las conversaciones eran breves y formales, pero eran conversaciones. Él también la observaba más a menudo. Una tarde, mientras ella estaba arrodillada en el jardín, concentrada en quitar las malas hierbas de un parterre de lirios, sintió su mirada sobre ella. Levantó la vista y lo vio en el porche, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Su mirada no era fría ni enojada. Era contemplativa. Se sentía como si la estuviera viendo de verdad por primera vez, no como un castigo de los Mendoza, no como la viuda, sino como Elena. Él desvió la mirada rápidamente cuando se dio cuenta de que lo había visto y volvió a entrar en la casa. Pero esa imagen, la de él observándola con esa expresión de curiosidad profunda, se quedó grabada en la mente de Elena durante el resto del día. La convivencia forzada estaba empezando a erosionar los muros que habían construido a su alrededor, les gustara o no. Se estaban acostumbrando el uno al otro. Una noche, mientras revisaba unos recibos en el pequeño salón que había empezado a usar como su oficina personal, se quedó dormida sobre los libros. Se despertó horas después con un sobresalto, sintiendo un peso sobre sus hombros. Alguien le había puesto una manta encima. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. La lámpara de aceite seguía encendida, proyectando una luz cálida sobre el papel. Solo podía haber sido él. Jacobo. La idea de que él la hubiera visto vulnerable, dormida, y que su reacción hubiera sido cubrirla, cuidarla, le provocó un extraño calor en el pecho. Al día siguiente, en el desayuno, él no dijo nada. Pero cuando ella le dio las gracias por la manta, un ligero rubor apareció en sus mejillas antes de que pudiera ocultarlo tras su taza de café. Hacía frío, fue todo lo que dijo, pero ambos sabían que era más que eso. El deshielo había comenzado, lento e imperceptible como el movimiento de un glaciar, pero innegable. La primera gran grieta en el hielo apareció unas semanas después. Jacobo anunció durante la cena que debía ir al pueblo al día siguiente por asuntos de negocios. Era algo rutinario, pero la forma en que lo dijo la puso en alerta. Necesito cerrar un trato de ganado y hablar con el banquero. Estaré fuera todo el día. Elena simplemente asintió, asumiendo que ella se quedaría en la hacienda. Pero después de una pausa, él añadió, con una vacilación casi imperceptible, usted vendrá conmigo. Ella lo miró, completamente sorprendida. Yo, ¿por qué? Es la señora de Solórzano. La gente del pueblo empieza a murmurar. Dirán que la tengo encerrada como una prisionera. Necesitamos que nos vean juntos. Presentar un frente unido. Tenía sentido, pero ella no podía evitar sentir una oleada de pánico. Volver al pueblo significaba la posibilidad de encontrarse con su familia. Con Sofía y Camila. No las había visto desde el día de su partida y la idea de enfrentarse a su malicia la aterrorizaba. Prefiero quedarme aquí, dijo en voz baja. La mirada de Jacobo se endureció. No fue una pregunta. Fue una orden. Esté lista a las 7. Y póngase algo, decente. La palabra la hirió, como si insinuara que su ropa habitual era inadecuada. Pero entendió lo que quería decir. Necesitaba aparentar. Esa noche apenas durmió, la ansiedad carcomiéndola. A la mañana siguiente, eligió el mejor vestido que tenía, el mismo que usó para la boda. Era sencillo, pero elegante. Cuando bajó, Jacobo ya la esperaba junto al carruaje. La miró de arriba abajo, su expresión seria. Por un momento,
Elena temió que la criticara, pero él solo asintió. Vamos. Extendió su mano para ayudarla a subir al carruaje. Su toque era firme y formal, pero el contacto de su piel contra la de ella le envió un familiar cosquilleo por el brazo. Durante el viaje, apenas hablaron. Él miraba por la ventana, con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Elena observaba el paisaje, tratando de calmar su corazón desbocado. Al llegar al pueblo, Jacobo la guió primero al banco. Mientras él hablaba con el gerente en su oficina, ella esperó en el vestíbulo principal, sintiéndose incómodamente expuesta. La gente la miraba de reojo, susurrando entre sí. Reconoció algunas caras, viejos conocidos de su familia que ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Era la viuda desafortunada que se había casado con el amargado Solórzano. Una unión de dos desgracias. Se sintió pequeña y vulnerable, deseando poder desaparecer. Cuando Jacobo salió, su expresión era aún más sombría. Claramente, su reunión no había ido bien. Vamos a la notaría, dijo bruscamente. Pero antes de que pudieran salir del banco, la puerta se abrió y entraron sus hermanas, Sofía y Camila, vestidas con sus mejores galas, riendo y parloteando como si fueran las dueñas del lugar. Se detuvieron en seco al ver a Elena. Sus sonrisas se convirtieron en muecas de desdén. Vaya, vaya, miren lo que trajo el viento, dijo Camila en voz alta, asegurándose de que todos en el banco pudieran oírla. La pequeña viuda sale a pasear. Creíamos que tu nuevo marido te tenía bajo llave, hermanita. Supongo que incluso él se cansa de mirar tu cara larga todo el día. Sofía se abanicó el rostro, mirando a Jacobo con una falsa simpatía. Pobre de ti, Jacobo. Mi padre te hizo una muy mala pasada. Pero no te preocupes, siempre puedes visitarnos si necesitas ver un rostro más alegre. La humillación fue como una bofetada. Elena sintió que las mejillas le ardían y bajó la mirada, queriendo que la tierra se la tragara. Estaba preparada para la crueldad, pero vivirla en público era 1000 veces peor. Esperaba que Jacobo la ignorara, que simplemente la sacara de allí para evitar una escena. Pero no lo hizo. Para su completo asombro, Jacobo dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de ella, como un escudo. Miró a Sofía y Camila con un desprecio tan gélido que sus sonrisas se congelaron en sus rostros. Su voz, cuando habló, era baja y letal. ¿Tienen algo que decirle a mi esposa? Hizo un énfasis deliberado en las palabras mi esposa. El silencio cayó sobre el banco. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Sofía tartamudeó. Nosotras solo estábamos saludando. No me pareció un saludo, replicó Jacobo, su mirada barriendo de una hermana a la otra. Me pareció una falta de respeto. Elena es la señora de Solórzano. Y exijo que sea tratada con el respeto que su nombre merece, ¿ha quedado claro? Su tono no admitía réplica. Camila, siempre la más cobarde, asintió rápidamente. Sofía, mortificada, se quedó sin palabras. Jacobo ni siquiera esperó su respuesta. Puso una mano en la parte baja de la espalda de Elena, un gesto posesivo y protector que la hizo estremecerse. Vamos, cariño, dijo con una voz sorprendentemente suave. La guió hacia la puerta, pasando junto a sus hermanas petrificadas y dejando atrás un vestíbulo lleno de gente boquiabierta. Una vez fuera, en la calle, el aire fresco la golpeó. Seguía temblando. Jacobo no quitó la mano de su espalda hasta que estuvieron lejos del banco. ¿Estás bien?, preguntó, su voz volviendo a su tono grave habitual, pero con un matiz de preocupación. Elena solo pudo asentir, demasiado abrumada para hablar. Él no la había defendido por conveniencia o para mantener las apariencias. La había defendido con una ferocidad que iba más allá de un simple contrato. La había llamado mi esposa. Y luego, cariño. Quizás solo fue para la escena, pero la forma en que su mano la había protegido, el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, se había sentido real. El resto del día en el pueblo fue un borrón. Jacobo terminó sus asuntos con una eficiencia implacable. En el camino de regreso a la hacienda, el silencio en el carruaje era diferente. Ya no era incómodo ni hostil.
Estaba cargado de emociones no dichas. Elena finalmente encontró su voz. Gracias, susurró, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Por lo que hizo en el banco. Él se giró para mirarla. La luz del atardecer se filtraba por la ventanilla, iluminando su rostro y suavizando sus rasgos duros. Son unas arpías. Nadie tiene derecho a hablarte de esa manera. Eres mi esposa. Un insulto para ti es un insulto para mí y para el nombre de mi familia. Era una respuesta lógica, honorable. Pero sus ojos decían algo más. Decían, nadie tiene derecho a herirte. Antes de que Elena pudiera responder, el carruaje dio una violenta sacudida. Un trueno resonó en la distancia. El cielo, que había estado despejado, se había vuelto de un color gris plomizo en cuestión de minutos. El cochero gritó desde fuera. Tormenta, patrón, y de las malas, intentaré llegar antes de que nos caiga encima. La lluvia comenzó a caer, primero unas gotas gruesas, luego un aguacero torrencial. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos hacían vibrar el carruaje. Elena siempre había tenido miedo de las tormentas. Se encogió en su asiento, tratando de controlar su respiración. Jacobo lo notó. Se movió en el asiento, acercándose a ella. Es solo una tormenta, dijo, su voz un poco más suave. Pero entonces un relámpago cayó increíblemente cerca, seguido de un trueno ensordecedor. El carruaje se desvió bruscamente y Elena soltó un grito ahogado, abalanzándose instintivamente hacia él. Jacobo la rodeó con sus brazos sin dudarlo, atrayéndola hacia su pecho. El mundo exterior, con su furia y su ruido, se desvaneció. Todo lo que Elena podía sentir era la solidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón bajo su oído, el olor a tierra mojada y a él. Él la sostuvo con fuerza, su mano grande y cálida acariciando su espalda en un gesto tranquilizador. Se quedaron así, abrazados, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Él apoyó su barbilla en la cabeza de ella. Tranquila, murmuró contra su cabello. Estás a salvo conmigo. Y ella lo creyó. En los brazos del hombre al que la habían enviado como un castigo, se sentía más segura que en toda su vida. Cuando llegaron a la hacienda, empapados y agotados, la tormenta no había amainado. El personal corría de un lado a otro, cerrando ventanas y poniendo cubos bajo las goteras. La noche prometía ser larga. Ve a tu cuarto y ponte algo seco, le ordenó Jacobo. Le diré a Clara que te suba una cena caliente. Elena obedeció, subiendo las escaleras con las piernas todavía temblorosas, no por la tormenta, sino por la proximidad de Jacobo. Se puso un camisón sencillo y se metió en la cama, escuchando la lluvia golpear los cristales. Pero no podía dormir. La sensación de sus brazos a su alrededor seguía grabada en su piel. Un rato después, oyó un golpe en su puerta. Pensó que era Clara, pero al abrir, se encontró con Jacobo. Llevaba una bandeja con una sopa humeante y una copa de vino. Estaba empapado, su camisa blanca pegada a su torso musculoso y su pelo oscuro goteando sobre su frente. Clara estaba ocupada con una fuga en la cocina, dijo a modo de explicación. Pensé que tendrías hambre. Elena se apartó para dejarlo pasar. El ambiente en la habitación cambió de inmediato con su presencia. Parecía llenar todo el espacio. Dejó la bandeja en una mesita junto a la cama. Hay una gotera en el tejado justo encima de tu habitación, dijo, su mirada recorriendo el techo. He mandado a Mateo a poner una lona, pero con esta lluvia, no sé si aguantará. Quizás deberías dormir en otra parte esta noche. La sugerencia flotó en el aire, cargada de posibilidades. Todas las habitaciones de huéspedes de esta ala dan al mismo tejado, continuó él, como si estuviera pensando en voz alta. La única que es segura es, la del ala oeste. Se refería a su propia habitación. El dormitorio principal. El santuario de Isabel. El silencio se espesó. Ninguno de los dos sabía qué decir. Él la miró, sus ojos oscuros recorriendo su figura en el camisón. No era una mirada lasciva, sino apreciativa, curiosa. Se dio cuenta de que ella estaba temblando de nuevo, esta vez de frío.
Se acercó y, con una delicadeza que la sorprendió, le tocó el brazo. «Estás helada». Su toque era eléctrico, enviando una oleada de calor por todo su cuerpo. Levantó la vista para mirarlo y sus alientos se mezclaron. La distancia entre ellos era casi inexistente. «Jacobo», susurró ella, usando su nombre de pila sin pensar. Él no pareció notarlo, o no le importó. Su pulgar rozó su labio inferior. «No tienes por qué temerme, Elena», dijo en voz baja, su voz más ronca que nunca. «Lo sé», respondió ella, su voz apenas un soplo. Y era verdad. El miedo se había transformado en algo completamente diferente. Una atracción peligrosa e irresistible. Se inclinó lentamente, dándole tiempo a apartarse. Pero ella no lo hizo. Se quedó quieta, expectante, con el corazón martilleando en su pecho. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue como el beso frío y casto de la boda. Fue un beso cargado de toda la tensión, la frustración y la soledad que ambos habían acumulado. Fue un beso de descubrimiento, de necesidad. Al principio fue tierno, casi vacilante, pero pronto se profundizó, volviéndose más hambriento, más desesperado. Sus manos subieron para enredarse en su cabello húmedo, atrayéndolo más cerca. Sus brazos la rodearon por la cintura, levantándola ligeramente del suelo y presionando su cuerpo contra el de él. Elena gimió ante el contacto, sintiendo el contorno duro de sus músculos a través de la fina tela de su camisón y su camisa mojada. Él rompió el beso para mirarla a los ojos, su respiración agitada. Un relámpago iluminó la habitación, perfilando sus rostros en la penumbra. «Dime que me detenga, Elena», susurró él, con la frente apoyada en la de ella. «Dime que me vaya ahora mismo y lo haré». Ella negó con la cabeza, sus manos acariciando su rostro, la barba de un día raspando sus dedos. «No te vayas», susurró ella, su voz llena de una audacia que no sabía que poseía. «No me dejes sola esta noche». Una sonrisa, la primera sonrisa genuina y cargada de deseo que ella le había visto, apareció en sus labios. «Jamás», dijo antes de volver a besarla, esta vez con una pasión que lo consumía todo, una promesa de que, en medio de la tormenta, finalmente se habían encontrado el uno al otro. Esa noche, la viuda que fue enviada como castigo y el hacendado que vivía en un luto perpetuo descubrieron que dos mitades rotas, a veces, pueden formar un todo perfecto. El sonido de la lluvia se convirtió en la banda sonora de su rendición, y las paredes frías de la esperanza fueron testigos del nacimiento de una pasión tan violenta e inesperada como la propia tormenta. La mañana llegó perezosamente, envuelta en la neblina que la tormenta había dejado a su paso. La luz grisácea se filtraba por las pesadas cortinas del dormitorio principal, una habitación en la que Elena nunca había imaginado que despertaría. Se removió entre las sábanas de lino, sintiendo el calor del cuerpo a su lado, la solidez del brazo de Jacobo que aún la rodeaba posesivamente por la cintura. Estaba desnuda, vulnerable y, sin embargo, se sentía más protegida que nunca. Giró la cabeza lentamente para mirarlo. Dormía profundamente, por primera vez sin el ceño fruncido que parecía una parte permanente de su rostro. Sus facciones, relajadas en el sueño, revelaban al hombre joven que era, despojado de la amargura y el dolor que lo consumían durante el día. Su cabello oscuro caía sobre su frente, y Elena sintió un impulso irresistible de apartarlo. Lo hizo con la punta de los dedos, con una delicadeza infinita, y él se movió en sueños, atrayéndola aún más cerca contra su pecho. La noche anterior se había repetido en su mente como un torbellino de sensaciones, el sabor de sus besos, el peso de su cuerpo sobre el de ella. La forma en que susurraba su nombre como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. No había sido solo lujuria, había sido un choque desesperado de dos almas solitarias que buscaban refugio, un encuentro crudo y tierno que había derribado todas sus defensas. No habían hablado mucho, sus cuerpos se habían comunicado en un lenguaje más antiguo y profundo. Pero en sus ojos, ella había visto no solo deseo, sino también una profunda necesidad, una súplica silenciosa para que lo sacara de la oscuridad. Y ella, a su vez, había encontrado en sus brazos un ancla en el mar tumultuoso de su vida. Un movimiento a su lado la sacó de sus pensamientos. Los ojos de Jacobo se abrieron lentamente.
Se encontraron con los de ella, y por un instante, el pánico cruzó su rostro. Fue un destello fugaz, el reflejo del hombre acostumbrado a la soledad, despertando junto a otra mujer en la cama que había compartido con Isabel. Elena sintió que el corazón se le encogía, temiendo que el arrepentimiento lo invadiera, que el muro que habían derribado volviera a levantarse. Pero entonces, la tensión en su rostro se suavizó. La miró, realmente la miró, a la mujer real a su lado, y una emoción que Elena no pudo descifrar, una mezcla de sorpresa y ternura, llenó sus ojos. Extendió la mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, su toque áspero enviando escalofríos por su piel. «Buenos días, Elena», dijo, su voz ronca por el sueño. No la llamó viuda. No se apartó. Y esas 3 simples palabras significaron para Elena más que cualquier declaración de amor. «Buenos días, Jacobo», respondió ella, su voz apenas un susurro. Una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. Se inclinó y la besó suavemente, un beso lento y profundo que no exigía nada, solo confirmaba la conexión que habían forjado en la oscuridad. El mundo fuera de aquella habitación, con sus expectativas, sus fantasmas y sus heridas, parecía lejano e irreal. Por primera vez desde que había llegado a la esperanza, Elena sintió que pertenecía a algún lugar. Sin embargo, la realidad no tardó en entrometerse. El sonido de pasos y voces apagadas en el pasillo les recordó que no estaban solos. Doña Clara estaría empezando sus rondas matutinas. Se separaron con renuencia. «Será mejor que vuelva a mi cuarto», dijo Elena, comenzando a levantarse. Jacobo la detuvo, agarrándola suavemente por la muñeca. «No». Ella lo miró, confundida. «Esta es tu casa, Elena. Y este es tu cuarto». A partir de ahora, su voz se quebró ligeramente al decirlo, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano, «Este es nuestro cuarto». La magnitud de su declaración la dejó sin aliento. Le estaba dando el lugar de Isabel, no como un reemplazo, sino como su esposa, su compañera. Era un paso sísmico, un reconocimiento público de que algo entre ellos había cambiado fundamentalmente. Pero, ¿y el personal? ¿Qué dirán? A él no pareció importarle. Dirán que el patrón finalmente comparte la cama con su esposa. ¿Qué es lo que se supone que debe pasar? Que dejen de hablar. Mis decisiones en mi casa no son asunto de nadie. Se levantó de la cama sin pudor, su cuerpo fuerte y marcado por el trabajo al sol se movió con una nueva seguridad. Buscó una bata para ella y se la tendió. «Ahora vístete. El día empieza». Y así, su vida en la esperanza tomó un nuevo rumbo. Bajaron a desayunar juntos, y cuando doña Clara y los demás sirvientes los vieron salir del mismo dormitorio, los cuchicheos fueron evidentes, pero nadie se atrevió a decir una palabra ante la mirada de acero de Jacobo. Él le acercó la silla, un gesto de cortesía que nunca antes había tenido, y durante la comida, su mano buscó la de ella sobre la mesa. La presencia constante de Jacobo a su lado cambió la dinámica de la casa. Él empezó a pasar menos tiempo aislado en su despacho o recorriendo las tierras hasta el agotamiento. A menudo, la acompañaba en sus paseos por el jardín por la tarde, observándola trabajar en silencio o ayudándola a cargar un saco de tierra. No eran grandes conversadores, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de un entendimiento mutuo. Descubrieron pequeños detalles el uno del otro. Elena aprendió que Jacobo amaba el café negro y sin azúcar, que leía libros de historia por la noche y que tenía una cicatriz casi invisible sobre la ceja de una caída de caballo en su infancia. Él, a su vez, descubrió que ella tarareaba cuando estaba contenta, que prefería las flores silvestres a las rosas cultivadas, con la excepción del rosal de Isabel, que ahora florecía esplendorosamente. Y que tenía un ingenio agudo y un sentido del humor tranquilo que solo mostraba cuando se sentía segura. Sin embargo, el fantasma de Isabel todavía rondaba los pasillos de la esperanza. Aunque Jacobo le había dado a Elena su lugar en la cama, su corazón seguía siendo un territorio en disputa. Un día, mientras ordenaba un viejo armario en su nuevo dormitorio, Elena encontró una caja de madera cerrada. La curiosidad pudo más que ella y la abrió.
Estaba llena de cartas y pequeños recuerdos de Isabel, un lazo de seda, una flor prensada, fotografías de ellos dos juntos, sonrientes y enamorados. Ver la felicidad radiante en el rostro de Jacobo en esas fotos fue como un puñetazo en el estómago. El hombre de las fotos era un extraño para ella, un hombre libre de la amargura que ahora lo definía. En ese momento, Jacobo entró en la habitación. Vio la caja abierta en su regazo y la expresión de dolor en su rostro, y su propia cara se transformó en una máscara de ira y culpa. ¿Qué estás haciendo?, espetó, su voz más dura de lo que ella la había oído en semanas. Eso es privado, no tenías derecho. Elena se levantó de un salto, las cartas esparciéndose por el suelo. Yo no quería. Solo estaba ordenando. No pongas excusas, gritó él. Estás hurgando en mi pasado, tratando de borrarla. La acusación era tan injusta que le robó el aliento. Las lágrimas de frustración y dolor brotaron de sus ojos. Borrarla, jamás podría hacer eso, Jacobo, vive en cada rincón de esta casa, vive en tus ojos cada vez que me miras. A veces siento que no estás conmigo, sino con su recuerdo, ¿crees que no lo sé? Sé que nunca podré competir con un fantasma. Su propio grito la sorprendió. Todo el dolor, la inseguridad y el anhelo que había estado reprimiendo salieron a la superficie en un torrente imparable. Jacobo se quedó paralizado, la ira se desvaneció de su rostro para ser reemplazada por una profunda conmoción, como si ella le hubiera abofeteado. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de la carga que le había puesto sobre los hombros, pidiéndole que viviera a la sombra de otra mujer. Elena, comenzó, pero ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas con furia. No. No digas nada. Lo entiendo. Ella fue el amor de tu vida. Y yo solo soy la mujer que mi padre te envió para fastidiarte. Sin decir más, salió corriendo de la habitación, de la casa, buscando el único refugio que conocía, el jardín. Se dejó caer junto al rosal de Isabel, que ahora estaba cubierto de flores de un delicado color crema, y lloró. Lloró por Isabel, por Jacobo, por ella misma, por la imposibilidad de su situación. No supo cuánto tiempo pasó allí, pero finalmente sintió una mano en su hombro. Era Jacobo. Se sentó a su lado en la tierra, sin importarle ensuciar su ropa. No dijo nada durante un largo rato. Solo se quedaron allí, escuchando el zumbido de las abejas y el susurro del viento. Tenías razón, dijo él finalmente, su voz baja y llena de pesar. He sido injusto contigo. He sido un cobarde. Me he estado escondiendo detrás de mi dolor porque era más fácil que enfrentar la vida sin ella. Y te arrastré a mi miseria. Se giró para mirarla, sus ojos oscuros llenos de un arrepentimiento tan profundo que le dolió el corazón. Isabel fue mi primer amor, Elena. Y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Eso nunca cambiará. Pero se ha ido. Y tú estás aquí. Tú eres real. Me has traído vida de nuevo, incluso cuando luchaba contra ella. Me has mostrado que todavía puedo sentir algo más que dolor. Y eso me asusta más que nada. Tomó la mano de ella entre las suyas. Nunca serás su reemplazo porque eres completamente diferente. Eres fuerte de una manera que ella nunca tuvo que ser. Eres tranquila y paciente. Ves la vida en cosas que yo daba por muertas. Su mirada se posó en el rosal. Como esta planta. Y como yo. Elena lo escuchaba, el nudo en su pecho comenzando a deshacerse. Él estaba siendo honesto, dolorosamente honesto. Estaba compartiendo su alma rota con ella. No te pido que la olvides, Jacobo, dijo ella suavemente. Solo te pido que me hagas un espacio a mí. Un espacio propio, que no esté a su sombra. Él la miró a los ojos y, por primera vez, vio su futuro reflejado en ellos, no solo su pasado. Ya lo tienes, Elena, susurró. Has tenido un espacio propio desde el día que llegaste y me enfrentaste en esa puerta. Simplemente, fui demasiado ciego para verlo. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desesperada como los de la noche de la tormenta, sino un beso de promesa, de aceptación. Un beso que decía, estoy listo para seguir adelante, contigo.
Esa tarde marcó otro punto de inflexión. Hablaron durante horas, sobre Isabel, sobre el primer esposo de Elena, sobre sus familias, sobre sus sueños perdidos y los que aún podían construir. Por primera vez, se comunicaron no solo con sus cuerpos, sino con sus corazones. La vida en la esperanza se volvió más ligera. Las risas empezaron a oírse en los pasillos, primero las de Elena, luego, para sorpresa de todos, las de Jacobo. Él empezó a invitar a vecinos y socios a cenar, presentando a Elena como mi esposa, la señora de la casa, con un orgullo evidente en su voz. Elena floreció bajo su afecto y respeto, transformándose de la viuda tímida a una mujer segura y radiante. Sin embargo, su felicidad recién descubierta no iba a pasar desapercibida. Un día, llegó un mensajero con una carta de los Mendoza. Don Arturo solicitaba una reunión con Jacobo en un terreno neutral para discutir asuntos urgentes de la alianza familiar. A Jacobo no le gustó. Ese hombre nunca trama nada bueno, dijo, arrugando la carta en su puño. Quiere algo. Probablemente más dinero. No vaya solo, le suplicó Elena, un mal presentimiento instalándose en su pecho. Es una trampa. Tengo que ir. No puedo mostrar debilidad, insistió él, pero al ver la genuina preocupación en sus ojos, cedió. Está bien. Llevaré a Mateo y a un par de hombres. No te preocupes, no caeré en sus juegos. La reunión se fijó para la semana siguiente en la linde que separaba ambas propiedades. Jacobo se fue al amanecer, después de besar a Elena y prometerle que tendría cuidado. El día se le hizo eterno a Elena. La ansiedad la carcomía, incapaz de concentrarse en nada. El mal presentimiento se hacía más fuerte a cada hora que pasaba. Al caer la tarde, vio a Mateo galopando hacia la casa, solo, con el rostro desencajado por el pánico. El corazón de Elena se detuvo. Corrió a su encuentro. Mateo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Jacobo? El viejo capataz se bajó del caballo, sin aliento. Señora, era una emboscada. No era don Arturo, eran sus hombres, nos superaban en número, le dispararon al patrón, se lo llevaron. Las palabras de Mateo fueron como cuchillos que le atravesaron el alma. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Muerto, está. No, no, estaba herido, pero vivo, se apresuró a decir Mateo. Lo vi moverse. Le dispararon en el hombro. Sus hombres me dijeron que lo llevaban a su hacienda. Me dejaron escapar para que trajera el mensaje. Don Arturo quiere algo. Quiere la mitad de la esperanza a cambio de la vida del patrón. Nos da 3 días. El mundo de Elena se derrumbó. Pero en medio de la desesperación, una furia helada comenzó a crecer en su interior. La habían tratado como un objeto, como una carga, como una víctima toda su vida. Y ahora, se atrevían a arrebatarle lo único bueno que le había pasado, al hombre que había empezado a amar. Habían subestimado a la viuda silenciosa. Y ese iba a ser su mayor error. Se giró hacia Mateo, sus ojos miel ahora brillando con la dureza del acero. Reúne a todos los hombres leales que tengamos, Mateo. Cada uno de ellos. Coge todas las armas. Les daremos a los Mendoza una respuesta. Pero no será la que esperan. Han secuestrado a mi marido. Y voy a ir a buscarlo. Ya no era un castigo. Era la señora de Solórzano. Y desataría el infierno sobre cualquiera que se atreviera a hacerle daño a su familia. La guerra acababa de empezar. La noche cayó sobre la esperanza, pero no trajo consigo el descanso, sino la tensa calma que precede a la batalla. Elena, de pie en el gran salón iluminado por la luz parpadeante de las velas, ya no parecía la mujer silenciosa que había llegado semanas atrás. Había una lumbre en sus ojos, una rigidez en su postura que emanaba una autoridad inquebrantable. Frente a ella, reunidos en un semicírculo, estaban Mateo y una docena de los hombres más leales de la hacienda. Eran hombres rudos, de manos callosas y rostros curtidos por el sol, que la miraban con una mezcla de respeto y escepticismo. Don Arturo les ha dado 3 días, comenzó Elena, su voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. ¿Cree que nos pasaremos ese tiempo temblando, discutiendo,
tratando de reunir el dinero para pagar su rescate. Cree que somos débiles. Que yo soy débil. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el rostro de cada hombre. Se equivoca. No vamos a esperar. No vamos a negociar. Vamos a traer al patrón de vuelta. Esta misma noche. Un murmullo recorrió el grupo. Un hombre mayor, llamado Ramiro, se adelantó. Señora, con todo respeto, son los Mendoza. Tienen más hombres, más armas. Una incursión a su hacienda es un suicidio. Nos masacrarán antes de que lleguemos a la puerta principal. Por eso no iremos por la puerta principal, Ramiro, replicó Elena al instante. Don Arturo espera un ataque de frente, una demostración de fuerza bruta. Pero no le daremos eso. Le daremos astucia. Se acercó a la gran mesa central, donde había extendido un trozo de pergamino. Con un trozo de carbón, comenzó a dibujar un mapa rudimentario pero preciso. He vivido en esa casa la mayor parte de mi vida. Conozco cada pasillo, cada habitación y cada secreto. Sus ojos se clavaron en Mateo. Hay un viejo túnel de servicio en la parte trasera de las bodegas. Mi abuelo lo mandó construir como vía de escape. Mi padre es tan arrogante que dudo que se acuerde de su existencia. Está cubierto por enredaderas y conduce directamente a la despensa, junto a las cocinas. El escepticismo en los rostros de los hombres comenzó a transformarse en una intensa curiosidad. El plan es este, continuó ella, su voz ganando fuerza. Mateo, tú y Ramiro escogeréis a 10 hombres. Crearéis una distracción en el lado norte de la propiedad, cerca de los establos. Hagan ruido, prendan fuego a un par de pacas de heno, lo que sea necesario para atraer a la mayoría de los guardias. No entren en combate directo, solo manténganlos ocupados. Luego se señaló a sí misma y a un par de hombres más jóvenes y ágiles. Mientras ellos están distraídos, nosotros 3 entraremos por el túnel. Conozco la distribución de las habitaciones de huéspedes. Probablemente tengan a Jacobo en el ala oeste, lo más lejos posible de las salidas principales. Entraremos, lo sacaremos y nos reuniremos con vosotros en el viejo cruce del río. Nos moveremos en silencio, como fantasmas. Se hizo un profundo silencio. La audacia del plan los dejó atónitos. Era arriesgado, increíblemente arriesgado, pero también era brillante. Usaba el propio terreno del enemigo en su contra. Mateo fue el primero en romper el silencio. Sus ojos grises, normalmente llenos de preocupación, ahora brillaban con un orgullo feroz. Miró a Elena no como a la frágil esposa del patrón, sino como a su comandante. Es un buen plan, señora. Un plan muy bueno. Haremos exactamente lo que dice. Se giró hacia los otros hombres. Han oído a la señora, preparen los caballos y las armas, nos vamos en 1 hora, vamos a traer al patrón a casa. El ánimo cambió por completo. La duda se convirtió en determinación. Los hombres se dispersaron con un nuevo propósito, sus movimientos rápidos y eficientes. Elena se quedó a solas con Mateo por un momento. Él se acercó, su rostro rudo suavizado por la emoción. Su madre estaría muy orgullosa de usted, señora Elena. Tenía su mismo temple. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No era momento para la debilidad. Gracias, Mateo. Cuídate mucho ahí fuera. Usted también, señora. Usted más que nadie. Salió para organizar a sus hombres, dejando a Elena sola en el salón. Se acercó a la chimenea y tomó el atizador, sintiendo su peso en la mano. Su reflejo en el espejo sobre la repisa le devolvió la imagen de una extraña. Su vestido era sencillo, pero sus ojos contenían la ferocidad de una leona protegiendo a su cría. Habían intentado usarla como un arma contra Jacobo, ahora ella se convertiría en el arma que lo salvaría. Tomó un rifle de la pared, lo revisó con una habilidad que sorprendió a los hombres que la vieron y se lo echó al hombro. La transformación estaba completa. El viaje a través de la noche fue silencioso y rápido. La luna se ocultaba tras un velo de nubes, proporcionándoles la cobertura perfecta.
Cabalgaron sin hablar, el único sonido era el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos sobre la tierra húmeda. Al llegar a la linde de las tierras de los Mendoza, se separaron. Mateo y su grupo se desviaron hacia el norte, mientras que Elena y sus dos acompañantes, dos jóvenes hermanos llamados Luis y Carlos, desmontaron y continuaron a pie, moviéndose entre las sombras de los árboles como espectros. El corazón de Elena latía con una fuerza brutal contra sus costillas, una mezcla de miedo y una adrenalina helada que agudizaba todos sus sentidos. Podía oler la humedad de la vegetación, oír el crujido de cada rama bajo sus pies, ver cada sombra que se movía en la penumbra. Pronto, oyeron gritos a lo lejos, seguidos por el inconfundible crepitar del fuego. La distracción había comenzado. Era su momento. Elena los guió con una certeza infalible hacia la parte trasera de la hacienda, a un muro cubierto por una densa cortina de yedra. Apartó las hojas, revelando una pequeña puerta de madera podrida, casi invisible. «Aquí es», susurró. Carlos forzó la cerradura oxidada con la punta de un cuchillo y la puerta se abrió con un gemido agudo. Descendieron a la oscuridad húmeda y mohosa del túnel. El aire era pesado y olía a tierra y a olvido. Se movieron en fila india, con Elena a la cabeza, guiándose por el tacto de las paredes de piedra. Tras lo que pareció una eternidad, vio una débil línea de luz. Habían llegado a la despensa. Con un cuidado infinito, empujó la pesada trampilla de madera que daba al interior. La cocina estaba vacía, los fuegos apagados. Podían oír el alboroto del exterior, voces de hombres corriendo hacia el norte. El plan de Mateo estaba funcionando a la perfección. Salieron de la despensa y se deslizaron por los pasillos que Elena conocía como la palma de su mano. Cada cuadro en la pared, cada crujido del suelo de madera, era un fantasma de su pasado. Pero no había tiempo para la nostalgia. Su único pensamiento era Jacobo. Llegaron a la escalera que conducía al ala oeste y subieron en silencio. Arriba, el pasillo estaba oscuro, salvo por la luz de una vela que se filtraba bajo una puerta al final. Dos guardias estaban sentados en sillas a cada lado de la puerta, jugando a las cartas sobre un barril para matar el tiempo. Sus rifles estaban apoyados descuidadamente contra la pared. Luis y Carlos se miraron, asintiendo a Elena. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, los dos hermanos se abalanzaron sobre ellos desde las sombras. Hubo un breve forcejeo, un par de golpes secos, y los dos hombres cayeron al suelo, inconscientes. Elena corrió hacia la puerta y la abrió de una patada. La habitación era austera. Jacobo estaba tumbado en una cama, pálido y sudoroso. Tenía el hombro vendado y la tela estaba manchada de sangre. A su lado, de pie con una pistola en la mano, estaba su hermana Camila, que soltó un chillido de terror al verlos. Jacobo levantó la cabeza, sus ojos se abrieron con incredulidad al ver a Elena, con un rifle en las manos, su rostro manchado de tierra y enmarcado por el furor. «Elena», musitó, su voz débil. «¿Qué haces aquí? Vete, es una trampa». Pero era demasiado tarde. La puerta que conectaba con la habitación contigua se abrió de golpe y don Arturo Mendoza entró, seguido por Sofía. Él también sostenía una pistola, y su rostro estaba contraído por la furia. «Vaya, vaya. La pequeña oveja resulta que tiene colmillos», siseó don Arturo. «Debería haber imaginado que la sangre de tu madre te daría alguna estupidez heroica. Has caído directamente en mi trampa». La mirada de Elena era gélida. «La única trampa aquí es la que te has tendido a ti mismo, padre. Subestimarme siempre ha sido tu mayor error». Don Arturo se rió, una risa desagradable y sin alegría. «¿Tú y este par de granjeros, contra mí? Tu marido está herido. Tú eres solo una mujer. Se acabó el juego, Elena. Entrégame los títulos de propiedad de la Esperanza ahora mismo, o lo mataré aquí mismo y luego te devolveré a tu patético luto». Levantó la pistola y apuntó directamente al corazón de Jacobo. El pulso de Elena se disparó, pero su voz permaneció helada. «Nunca. La Esperanza ahora es mi hogar. Y defenderé a mi familia con mi vida». «Qué conmovedor», se burló Sofía, disfrutando del drama. «Siempre tan dramática, hermanita. Ríndete».
Nunca has sido más que un peón en el juego de los hombres. Fue entonces cuando Jacobo, que parecía al borde del colapso, se movió. Con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó en la cama, su rostro contraído por el dolor, pero sus ojos ardiendo de rabia. No te atrevas a hablarle así, arpía. Su movimiento, aunque lento, fue suficiente para distraer a don Arturo por una fracción de segundo. Fue todo lo que Elena necesitó. En lugar de levantar su rifle, hizo lo último que su padre esperaba. Dejó caer el arma al suelo. Está bien, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Tú ganas, padre. Has ganado. Don Arturo la miró, sorprendido pero complacido. Su arrogancia lo cegó. Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. Sabía que entrarías en razón. Ahora. Elena no lo dejó terminar. Mientras él bajaba su guardia, convencido de su victoria, ella dio un paso rápido hacia el lado y pateó la pequeña mesita de noche junto a la cama. La lámpara de aceite que estaba encima se tambaleó y cayó al suelo, rompiéndose y derramando el combustible sobre las viejas tablas de madera. Al instante, una pequeña llama lamió el aceite y el fuego prendió con una rapidez aterradora en el viejo y seco suelo de madera. ¡Fuego!, gritó Elena a pleno pulmón. ¡Fuego! Las llamas se extendieron, creando una barrera de humo y calor entre ellos y su padre. Don Arturo, preso del pánico, retrocedió. Camila y Sofía gritaron, aterradas por el fuego que crecía rápidamente. Luis y Carlos aprovecharon la confusión para entrar en acción, desarmando a don Arturo en medio del caos. Jacobo se levantó de la cama, apoyándose en el hombro de Elena. Brillante, susurró él, tosiendo por el humo. Absolutamente brillante. Te lo dije, respondió ella. Conozco esta casa. Juntos, con los dos hermanos cubriéndoles las espaldas, salieron de la habitación en llamas, dejando a los Mendoza atrapados entre el fuego y su propia ruina. Corrieron por los pasillos llenos de humo, los gritos de pánico de los sirvientes y de su familia resonando a sus espaldas. Al salir al aire fresco de la noche, el alivio fue abrumador. Mateo y sus hombres, al ver el fuego en la casa principal, habían redoblado su ataque, creando el caos perfecto para su huida. Montaron en los caballos que los esperaban y galoparon hacia la libertad, sin mirar atrás. Cabalgaron toda la noche, con Jacobo apenas consciente, su cuerpo apoyado contra el de Elena, sus brazos rodeándola mientras ella sostenía las riendas. Lo único que lo mantenía en pie era la determinación y la increíble sensación de orgullo y amor por la mujer que lo había salvado. Al amanecer, cuando la silueta de la esperanza apareció en el horizonte, supieron que estaban a salvo. Estaban en casa. Los días que siguieron fueron un borrón de fiebres y cuidados intensivos. La herida de Jacobo se había infectado y su vida pendía de un hilo. Elena no se separó de su lado ni un instante. Se convirtió en su enfermera, su ancla, su todo. Limpiaba su herida, le daba caldos, le leía en voz baja cuando la fiebre lo hacía delirar. Le susurraba promesas, le contaba historias de un futuro que estaban a punto de compartir, negándose a dejar que la oscuridad se lo llevara. Doña Clara y Mateo la observaban con una admiración silenciosa. La señora que había llegado como una sombra se había convertido en el pilar que sostenía toda la hacienda. Una tarde, mientras Elena le cambiaba los vendajes, la fiebre de Jacobo finalmente cedió. Abrió los ojos, esta vez claros y lúcidos, y la miró. Tomó su mano, la que estaba limpiando su herida, y la llevó a sus labios, besando sus nudillos. Me salvaste la vida, susurró él, su voz todavía débil pero llena de una emoción que lo abrumaba. 2 veces. Primero de mí mismo, y ahora de ellos. Las lágrimas que Elena había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. Somos un equipo, Jacobo. Tú me salvaste a mí primero, de una vida sin esperanza. Él le acarició la mejilla. Mi esperanza, dijo con una pequeña sonrisa. Siempre serás mi esperanza. A medida que él recuperaba sus fuerzas, su vínculo se profundizaba de una manera que las palabras apenas podían describir. Pasaban horas hablando, compartiendo sus miedos y sus sueños más profundos. Él le confesó cuánto había temido amarla,
sintiendo que traicionaba la memoria de Isabel. Ella le confesó cuánto anhelaba ser amada por sí misma, no como un sustituto o una obligación. Se amaron con una ternura y una pasión renovadas, una celebración de la vida que casi habían perdido. Jacobo, ahora completamente recuperado, se había transformado. La amargura había desaparecido, reemplazada por una alegría tranquila y una devoción total por su esposa. La risa volvió a la esperanza, llenando los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado ecos de tristeza. Las noticias sobre los Mendoza llegaron unas semanas después. La hacienda había quedado gravemente dañada por el fuego. Don Arturo, arruinado y deshonrado, fue abandonado por sus socios. Sus hijas, incapaces de mantener su estilo de vida, se vieron obligadas a buscar maridos de menor categoría, su arrogancia rota para siempre. Habían desaparecido del mapa social, castigados no por la ley de los hombres, sino por su propia codicia y maldad. Un año después, La Esperanza era un lugar irreconocible. Los jardines florecían con una abundancia espectacular, la casa estaba llena de luz y los trabajadores sonreían. Jacobo y Elena gobernaban sus tierras no solo con eficiencia, sino con bondad. Una tarde de primavera, estaban sentados en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Elena descansaba su cabeza en el hombro de Jacobo, y la mano de él reposaba protectoramente sobre el suave bulto de su vientre. «Va a ser un niño», dijo Jacobo con una certeza tranquila. «Puedo sentirlo. Va a tener la fuerza de su madre». Elena sonrió. «Y la terquedad de su padre», replicó ella. «Será la combinación perfecta». Se miraron, sus ojos reflejando un amor tan profundo y sólido como la tierra que lo sustentaba. Él se inclinó para besarla, un beso que hablaba de gratitud, de promesas cumplidas y de un futuro brillante. Un pequeño niño correteaba por el césped, persiguiendo una mariposa. Tenía el pelo oscuro de su padre y los ojos color miel de su madre. Era su hijo, Daniel, nacido unos meses antes, la prueba viviente de su amor y del renacimiento de su hogar. El castigo que el destino les había impuesto se había convertido en su mayor bendición, la prueba de que incluso de las cenizas del dolor más profundo, puede nacer la flor más hermosa del amor. La historia de Jacobo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.